La justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjese, el mes de enero se está ya acabando, primer mes de este año 2021. Bienvenidos a Tiempo del SUMAEM en Comunicadores MX, como cada 8 días. Es un gusto saludarles, es un gusto tenerle en Tiempo del SUMAEM por una conciencia educativa y libertad sindical. Y bueno, pues empecemos con la temática de esta tarde. Traemos 5 puntos que vamos a ir compartiendo. Empecemos con el COVID como lo hemos hecho cada semana. Mire usted, los datos realmente son alarmantes, esto no disminuye. Estamos haciendo un seguimiento de la cantidad de contagios, la cantidad de defunciones que se están dando en el país y por supuesto en el Estado de México. Es lamentable la información que les voy a dar, pero es la realidad. El tema de esta semana, en esta semana ascendieron a 1,778,521 contagiados. Va la comparación de datos. La semana pasada, el día martes, comentábamos que era 1,658,074 y hacíamos la diferencia con la semana anterior a ese martes, y el incremento fue de 116,441 en ese entonces. Ahora fueron 120,447. Ha aumentado más. Esto es terrible. Hay, créanme, una situación de alarma porque esto no baja por muchas cuestiones informativas que quieran darnos de que esto está controlado. La realidad es que los datos son duros. Los datos nos están dando una realidad que tenemos que aceptar y que también tenemos que revisar porque algo está ocurriendo. No estamos realmente en una situación de decir que al menos se tiene una cima ya dentro de los contagios. No, esto sigue avanzando. De esta cantidad de contagiados a nivel del país, hay en este momento 151,659 defunciones. La semana pasada habíamos llegado a 141,544. La diferencia, por favor, escuche bien. En esta semana fue un número alarmante. 9,115 personas perdieron la vida, perdieron la batalla contra el COVID. Lo alarmante, la semana anterior habían sido 7,176. En promedio fueron 2,000 personas más, tomando como referencia esa cantidad anterior. Esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene, por supuesto, que inducir a que tomemos los cuidados necesarios. La pandemia no ha acabado. La situación de atención médica está cada vez más terrible. No hay camas, los hospitales no están recibiendo, las instituciones públicas de salud no están recibiendo ya a los enfermos. Y me parece que en esta circunstancia cada familia se tiene que cuidar. Cada integrante de las familias se tiene que cuidar. La invitación atenta es esa. Vamos a cuidarnos porque esto sigue de manera alarmante, aumentando, y créanme que pues no hay forma de predecir en qué momento se detendrá esta pandemia, si la solución sea únicamente la vacuna, si la solución
sea el que la gente se discipline y ya no salga a reuniones con gentes, etcétera. Pero las cosas están así. En el Estado de México, ¿qué pasa en el Estado de México? Hoy tenemos a 182,656 personas contagiadas. La semana pasada eran 169,105. El incremento del martes pasado a este martes fueron 13,551 personas más. El crecimiento anterior fue de 12,105. Esto quiere decir que son 1,500 personas más las que se contagiaron en el Estado de México. Y bueno, lamentablemente, el dato duro nos refleja que en cuanto a personas fallecidas, en nuestra entidad ascendió ya a 23,232 personas que perdieron la vida. Con relación a la semana pasada, fueron 1,607 más que fallecieron en ese lapso, y en el anterior, recuerde usted, fueron 1,185. Esto incrementó nuevamente casi 400, 500 personas más. Por favor, cuide su vida. Hacemos el llamado atento, invitando nuevamente a todas las personas, a todos los ciudadanos. Cuídese. Si no tiene que salir, quédese en casa. Y si tiene que salir por cuestiones realmente necesarias, tome las precauciones, use toda y utilice todas las recomendaciones, realice todas las recomendaciones que han dado las autoridades de salud. El día de ayer conocíamos de diferentes experiencias en donde algunos maestros que han tenido la desgracia de tener el coronavirus no están siendo ya recibidos en el ICEMIM hasta después de 3 días de espera, 4 días de espera, y la atención realmente, el servicio, como lo hemos conocido, es deficiente, y tenemos que exigir a que esto también cambie en esta situación de atención a la cura del COVID, que lamentablemente les comparto, nosotros requeríamos al ICEMIM ya hace algunos meses, el año pasado, para ser muy concreto, en julio, le requerimos para que apoyaran a las escuelas para la sanitización. Hoy lo vamos a hacer en torno a lo que es la aplicación de la propia vacuna. Pero bueno, en tanto no olvide, utilice su cubrebocas, lávese las manos frecuentemente, el gel que es necesario, y cuando llegue a casa, de preferencia, hay que rociarse con satinizante, con el alcohol rebajado, que es lo que más han recomendado las autoridades sanitarias. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo está viviendo esta desgracia? Porque es una verdadera desgracia en su entorno. ¿Cómo están en su comunidad? ¿Cómo están en su calle? ¿La gente se está cuidando? ¿Usted se está cuidando? Si se está cuidando, invite a los demás a que hagan lo mismo. Con la vida no se juega. Escríbanos, por favor, coméntenos, el programa es de usted. Los comentarios son bien recibidos, estamos atentos a todo lo que se va generando en este entorno. Y pasando al siguiente punto de esta tarde, en el buzón del SUMAEM, SUMAEM te escucha, realmente nos llama la atención, y me parece que es un requerimiento necesario el que hacen bastantes maestros, escuchar las grabaciones que nos han dejado en el buzón, es que están urgiendo al Estado de México, a la Secretaría de Salud, para que los maestros reciban la vacuna. Si los maestros regresan a las aulas escolares, puede reactivarse más rápido la economía. La escuela mueve a la sociedad. Hay que entenderlo así. La escuela cerrada está contribuyendo, por supuesto, a esta situación de crisis económica, pero la escuela da mucha vida a las ciudades, a los pueblos,
en sí hay un movimiento muy amplio que tenemos que aceptar, que la escuela pública, por supuesto también las escuelas privadas, son un eje movilizador de toda una sociedad amplia, de una sociedad que está realmente necesitada más en este momento de tener esa comunicación, de esas interrelaciones personales que son propias de las escuelas. Y bueno, pues hoy lo que hemos escuchado en el buzón del SUMAEM, en las redes, es que exijamos al gobierno del estado para la aplicación de esta vacuna a los profesores. Si bien es cierto que a nivel nacional se está anunciando ya que la vacuna se está aplicando a los docentes, en donde el semáforo ya está en verde, la gran pregunta es por qué no aplicar desde este momento en todas las entidades a los docentes esta vacuna para que ese regreso a las aulas sea de manera más rápida, sea de manera más segura, y con esto esperamos la reactivación, por supuesto, en la materia educativa y todas sus implicaciones. Usted maestra, usted maestro que hizo este requerimiento, esta petición en el buzón del SUMAEM, ¿qué opina? Y usted maestro que no lo ha hecho, ¿qué opina de esta petición que están haciendo varios compañeros para que exijamos al gobierno del estado la aplicación de la vacuna contra el COVID al profesorado que tiene esa gran necesidad de interactuar con los alumnos por esa parte humanística que nos caracteriza en la propia escuela pública? Escríbanos qué opina usted, cómo ve esta situación del planteamiento que se hace desde un buzón del SUMAEM, que por supuesto estamos atendiéndolo y estamos buscando la situación de programación que se tenga en el Estado de México y ver qué canales, qué estrategias podemos utilizar para que esta vacuna llegue más rápido al magisterio. Independientemente de las otras políticas planteadas ya a nivel nacional, hay que darle su lugar al profesor, al maestro, que es el eje, es quien educa a todas las generaciones, muchas generaciones. ¿Quién de los que nos están viendo en el programa no ha estado con un maestro? ¿Quién no estuvo con un maestro? Una maestra, un maestro. Una maestra, un maestro que le tomó la mano para enseñarle cómo agarrar el lápiz, cómo escribir las primeras letras, hasta esos maestros universitarios que terminan con una formación para inducirlos ya a un campo laboral. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario que exijamos esta vacuna para los profesores? La palabra la tiene la Secretaría de Salud. El ICEMIM no sabemos realmente su marco de actuación en esta aplicación de la vacuna. Al ser una instancia pública, una instancia de seguridad social, seguramente tendrá que ver algo al respecto. Ojalá no se declaren incompetentes en esta búsqueda y se pueda atender al profesorado que está cotizando en el ICEMIM y que hoy es cuando más se requiere de esta prestación, de este servicio a todo el magisterio y por supuesto a todos aquellos que tienen, que son derechohabientes de esta institución. Escríbanos qué opina usted sobre este rubro. Pasando a otro tema, fíjese que las clases ya están corriendo en todas las escuelas públicas, en todos los niveles educativos, y créanme que es lamentable una situación que está ocurriendo, pues ya muy reiterativa. Hay nuevamente una gran saturación de tareas en los estudiantes y la gente no está conforme con lo que está ocurriendo. Me parece ser que en este entendido tenemos que pensar. La semana pasada comentábamos que dentro de los consejos técnicos escolares se estaba llevando a cabo un planteamiento muy aceptable, que es favorecer las habilidades de lectura, escritura y cálculo mental. Pero esto parece que el profesor, los responsables directos del trabajo ya en este momento
desde la modalidad en que se está dando, no lo están planteando de manera correcta. Y hacemos una invitación a nuestros amigos, a nuestras amigas maestras, a los amigos maestros, para que reflexionen en torno a la gran cantidad de tareas que están dejando en los estudiantes. Porque no es que se quiera eh, intentar bajar la intensidad de lo que está ocurriendo en el salón de clases, no. Lo que queremos y sugerimos es revisar realmente la carga de información, de ejercicios, de todo lo que tiene que hacer el alumno y de las implicaciones que tiene para la familia la realización de estas tareas. Si usted no ha considerado en su entorno, en el entorno de la escuela, en el entorno de sus estudiantes, las posibilidades de tener acceso a redes sociales, la propia conectividad, debe de considerarlo. Hay que tomarlo en cuenta, porque precisamente aquí nos comentaban el día de ayer que parece ser que hoy la gran queja de, e incluso un problema de alumnos, por ejemplo, de secundarias, hoy la queja es el tiempo de uso de la propia red o del dispositivo que tengan en casa. Por la cantidad de tareas que tienen que cumplir, por ejemplo, el hermanito de preescolar, los hermanitos de primaria y el de secundaria, que casi no les dejan tiempo. Y esto es causa de inestabilidad en la propia familia. Aquí parece sencillo comentarlo, pero créanme que es un verdadero asunto que se tiene que revisar a fondo y que la petición atenta a las maestras, a los maestros, es organizar realmente los ejercicios y las actividades que le permitan a los estudiantes aprendizajes para incorporarlos a los referentes que ya tienen. No dejar tareas por tareas, problemas por problemas, no. Saquemos esa parte pedagógica que nos caracteriza para lograr esos conocimientos esperados, pero en términos reales. No en una situación de desgaste, no en una situación de dejar trabajos manuales que a veces son inútiles, no dejar tareas con una gran carga de componentes que probablemente no ayuden a los estudiantes a reflexionar, a hacer una toma de conciencia de lo que está haciendo para incorporarlo a sus marcos conceptuales. La docencia tiene esa parte fina, el diseño de una actividad, de una tarea dentro de un proceso áulico, dentro de lo que es la docencia que se hace hoy a nivel digital, no debe de abandonar esa parte inherente a ese propio trabajo. El trabajo mental que tiene que realizar el alumno para que se incorpore a su objeto mental del tema que usted quiera trabajar. Esto es necesario, es indispensable que lo hagamos, porque con ello estaremos igual tomando una información que va a beneficiar directamente la integración de más contenidos en nuestros estudiantes y probablemente la adquisición de habilidades en la búsqueda de información, en la organización de información y en la presentación de la información. Maestra, maestro, usted, ¿cómo está viviendo esta experiencia de dosificación temática? ¿Cómo lo está enlazando en el caso, por ejemplo, de los maestros de primarias, que maneja los contenidos diferentes y que tiene que buscar puntos de encuentro? El nombre que usted le quiera poner a la organización de la materia no importa, pero tiene que haber puntos de encuentro en la actividad que usted esté dejando para los estudiantes. Seguramente podrán inducirlo a que revise lo mismo temas de matemáticas, de español, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar en esa dirección. Revise, por favor, usted, dentro de las planeaciones que se hacen, qué probabilidades hay de disminuir
esta saturación de tareas a los estudiantes, porque recuerden, se están generando conflictos que crean inestabilidad familiar y en diferentes rubros, en lo económico, en el manejo de los contenidos. Hay muchos padres de familia que no pueden ayudar a sus estudiantes en las tareas que les dejan. Por la misma situación académica, la condición escolarizada de los padres, en ocasiones esto no es posible. Es otro componente que tenemos que pensar para hacer un planteamiento más preciso de lo que estamos haciendo en la propia escuela pública, el tema de la conectividad. Y decirles que el planteamiento de favorecer la lectura, la escritura y el cálculo mental no requiere de meter en crisis ni al alumno ni a su familia. Maestra, maestro, ¿usted qué opina? Usted, señor padre de familia que nos está viendo, ¿qué opinión le merece este comentario, esta propuesta que estamos haciendo para lograr sistematizar más el proceso de formación de sus estudiantes? Escríbanos, coméntenos qué opina usted al respecto. Y bueno, en espera de sus comentarios, les queremos compartir el punto número 4. Nuevamente hacemos de su conocimiento que la Cámara de Diputados local actual, la 60 legislatura, desde el año pasado, tomaron un punto de acuerdo de hacer una revisión de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Estado de México. Y en este entendido se fueron dando diferentes tareas hasta que llegaron a una convocatoria emitida por el Secretariado Técnico para el análisis de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México. Parece quizá complicado el tema, sin embargo, déjenme decirles que es una gran oportunidad para que los ciudadanos participen en esta gran tarea, y para nosotros es un gusto comentarles que dentro de las actividades que llevamos, fuimos aceptados en la invitación a esta convocatoria que hace el llamado a diferentes organizaciones gubernamentales, agrupaciones políticas, etcétera, y por supuesto a los sindicatos. Y les comparto que con fecha 25 de enero del 2021 nos hacen la atenta invitación para estar en la sesión de instalación del Parlamento Abierto con este secretariado técnico. Esto se va a llevar a cabo el día de mañana, 27 de enero, a las 11 de la mañana. El encuentro va a ser virtual por las propias circunstancias de la pandemia. Hacemos de su conocimiento esta información. La participación del SUMAEM está centrado, por supuesto, en todo la estructura, el contenido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, pero en nuestro interés, como lo han notado ya en los últimos años, está enfocado al tema laboral y, por supuesto, al tema sindical. No es posible que en una entidad como la nuestra esté prohibida todavía la libertad sindical, a pesar de que nosotros logramos la inconstitucionalidad ya desde hace mucho tiempo. En este tenor, no es posible que aun cuando a nivel federal ya la libertad sindical se haya declarado desde la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo de 2019, bueno, pues aquí en el Estado de México parece que esto sigue siendo letra muerta, no hay ningún cambio a la ley del trabajo local, a pesar de que nosotros ya ingresamos una iniciativa de reforma a esta ley local en la Cámara de Diputados. Parece ser que la Comisión del Trabajo pues ha sido omisa en revisar y proponer para la agenda legislativa esta probable reforma a la ley del trabajo. Nosotros vamos a seguir insistiendo
La Cámara de Diputados tiene su propio reglamento interior y vamos a requerir a que esto no quede estancado y no quede en manos del secretario de Asuntos Legislativos, el que decida si pasa una iniciativa ciudadana o no pasa una iniciativa ciudadana. Vamos a ejercitar los mecanismos necesarios para que esto no ocurra. Y bueno, de manera alterna estaremos participando en esta construcción, en esta análisis del marco legal y por supuesto de la probable reforma constitucional que propuso la Cámara de Diputados y que fue mediante un acuerdo del presidente de la Junta de Coordinación Política de esta 60 legislatura, y compartirles que el coordinador general de estas tareas es el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, quien seguramente estará encabezando la reunión del día de mañana. Ojalá puedan ustedes seguir esta actividad desde sus redes sociales. Es fundamental que se busque esta participación por parte nuestra y nos congratula realmente que haya sido aceptada la inscripción. Fue necesario que se entregara una exposición de motivos porque estábamos planteando nuestra participación en esta tarea legislativa y los puntos que destacábamos dentro de esta exposición de motivos es que en el Estado de México se violan derechos humanos, se violan derechos constitucionales y se violan tratados internacionales. Créanme que la libertad sindical está protegida ya por los derechos humanos. Aquí hay diferentes rubros, diferentes acuerdos que no se cumplen en el Estado de México y que las autoridades, en el caso concreto de educación y finanzas en nuestra entidad, parecen desconocer en su totalidad. Sin embargo, la omisión no es excusa para que no se cumpla con el mandato legal. Nosotros estaremos levantando la voz al respecto. Ya la situación de libertad sindical no debiera ser un punto de discusión en el Estado de México. Sin embargo, la necedad de algunos funcionarios que han sido impuestos en los espacios de la gestión administrativa de este gobierno, las instancias gubernativas, finalmente tienen su propio documento interior que rige su actuar, pero al parecer también se omite conocer de fondo estos documentos por parte de los titulares que van pasando. Lo digo con conocimiento de causa, llevamos nosotros en esta lucha 14 años y reitero, suele darse una línea de mando, una línea de actuación que recae en la institución con la que uno está luchando para que esto ocurra. En el caso de nosotros, para el registro sindical, para la toma de nota y hoy para las prestaciones, que no debiéramos de estar en un juicio laboral como a la que fuimos obligados a iniciar y hoy está culminándose ya en un amparo directo dentro de los colegiados federales pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos caminos se pueden ahorrar. Sin embargo, yo no entiendo por qué la necedad de algunas instancias, la del propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por contener la libertad sindical, que ya es una realidad en el país, que es una realidad y una exigencia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y créanme que eso es lo que hace incomprensible la actuación de estos personajes. Por eso, cuando sacan la convocatoria de armonizar la propia constitución política estatal, para nosotros fue muy alentador. Tenemos que denunciar estos vacíos legales que existen en el marco jurídico del Estado de México y así cada ciudadano que haya tenido la oportunidad de interesarse y de inscribirse para participar en esta gran tarea legislativa,
seguramente harán lo propio en lo que ellos han observado vacíos legales. Indudablemente, lo reiteramos, existen vacíos legales en la propia Constitución estatal y, por supuesto, en las leyes que ya emanan de esta propia Constitución, en la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, donde somos conocedores ya desde hace 14 años, hay vacíos y muy grave, demasiado grave. Hay artículos que garantizan derechos garantizados, escúchalo usted bien, que no cumplen y se niegan a entregar diferentes secretarías de Estado. Y bueno, nos han inducido a una lucha en la que podemos compartirles que hemos obtenido grandes aprendizajes y que hoy por hoy podemos apoyar a más organizaciones gremiales para que ejerciten esta libertad sindical que se ha construido desde el marco legal. Nuestro dicho ha sido siempre que volver a la Constitución es volver a reactivar todo un pensamiento jurídico que se ha ido acumulando a lo largo de los años, de las décadas en nuestro país, pero que hace falta que se respeten, que se apliquen y, por supuesto, que los ciudadanos también conozcamos estos espacios legales para exigir a que las autoridades cumplan con estos mandatos, porque nadie puede actuar fuera de la ley. Todos tenemos que estar dentro del marco legal. Hace falta cultura jurídica a la sociedad mexiquense, a la del país. Consideramos que esto es una gran necesidad en la que tuviéramos que también estar participando, por supuesto, para garantizar una mayor convivencia, una convivencia de más nivel, permítanme llamarlo así. Hoy ustedes están viendo el reflejo del desconocimiento legal que existe en la gente que está organizando bailes, fiestas, peleas de gallo, como la que se denunció en el municipio de Catepec el pasado domingo. Eso se hace porque no se aplica la ley, porque probablemente haya corrupción, porque seguramente con la anuencia de los ayuntamientos o funcionarios de los ayuntamientos se están dando ese tipo de acontecimientos en donde el COVID sigue expandiéndose. Aquí en el municipio de Toluca, cuando se dio el baile que hizo famoso a San Andrés Cuexcontitlán, la negación de diferentes figuras del ayuntamiento dijeron que no sabían absolutamente nada, cuando los delegados municipales aseguraron y mostraron documentos de los trámites que habían hecho ante diferentes instancias del ayuntamiento. Vea usted, si esto no puede quedar así. Tenemos que ver cómo hacer que cumplan con el marco legal, principalmente los que están como titulares en los diferentes momentos, los titulares en turno, que sea un requisito conocer el marco legal para tener una actuación apegada a derecho y no violentar derechos humanos y derechos legales, garantizar el Estado de Derecho en el Estado de México. Por eso estamos participando en este análisis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Estado de México. Por favor, usted platíquenos, coméntenos, ayúdenos. ¿Qué podemos exigir y aportar para garantizar el cumplimiento de todos los derechos laborales de los maestros y, por supuesto, los derechos sindicales, el derecho colectivo? Es importante reiterarles, el pasado viernes ya se aprobó el paquete económico del Estado de México, ya hay una ley de ingresos y de egresos en donde ya están aprobadas las cantidades que se van a determinar, que están destinadas a cada una de las áreas. En el caso de educación, y esto ya también está. Y por tanto, maestras, maestros, podemos empezar a exigir a que se aplique el incremento salarial aprobado a nivel nacional y tiene ya que aplicarse en el Estado de México. Por eso somos una federación. Esto no puede omitirse en la entidad,
no puede ocurrir lo del año pasado, que el incremento se dio hasta octubre, que de manera incongruente, de manera inatendible, un bono del Día del Maestro lo hayan entregado en 2 partes y que ese bono no haya incrementado en lo absoluto en este convenio que firmó en comparsa el sindicato oficial, que no es necesario, es suficiente con que mostremos que hay un incremento anual en porcentajes determinados, simplemente haciendo el seguimiento de los últimos convenios que ha firmado la Secretaría de Finanzas. Pero esto requiere de análisis, de revisar a fondo las cosas para beneficiar a las maestras, a los maestros y, claro, a todos los trabajadores que se rigen por la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios y que a su vez tienen garantizada la seguridad social desde la propia ley del ICEMIN vigente. Independientemente de que se diga que va a haber una nueva ley o no va a haber, hay necesidad de reiterarles. Nos regimos por la ley de ICEMIN, la que está vigente, no la que se pretendió impulsar en este gobierno. Recuerde usted que la legislatura, la 60ª legislatura, aprobó esa ley y automáticamente quedó vigente la que venía rigiendo esta relación de seguridad social. Maestra, maestro, ¿usted qué piensa de esto que le estamos compartiendo en esta tarde? Por favor, escríbanos, estaremos revisando sus comentarios. Nos vamos a corte, regresamos. Comunicadores MX es de análisis a las cosas por su nombre. Activismo ciudadano. Servicio social. Academia crítica. Justicia laboral. Música. Sátira política. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Esta obra ha generado 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos a lo largo de su construcción. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.6%. Viaductos y terracerías. La obra civil está concluida en 3 viaductos y 4 tramos de terracerías, dando continuidad a 41 de 58 kilómetros, incluyendo el bitúnel. Viaducto 4. Se han terminado todas las losas superiores de este viaducto. En breve, se procederá al desplazamiento de la autocimbra para su posterior desmantelamiento. Bitúnel. La obra civil en ambos túneles está concluida. Se continúa con el colado de banquetas laterales y con la instalación de soportes para señalización y comunicaciones. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Arteaga y Salazar.
Se terminó la cimbra y el armado de acero de refuerzo para la cuarta trave del paso vehicular. Estación Santa Fe. Se continúa con el armado de contratraves y columnas para la vialidad de acceso. Planta de fabricación de estructuras metálicas en Guadalajara. Se continúa con la fabricación y el control estricto de la calidad para los viaductos mixtos y la Estación Santa Fe. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. 2021 es un año de retos y estamos de pie. El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México es una voz que representa a los empresarios de todos los tamaños y regiones de la entidad, que pugna por sus derechos y los de sus trabajadores, en especial en momentos tan complicados como los que transitamos. Durante la pandemia, hemos realizado diversas acciones ante autoridades de nivel federal, estatal, municipal, poder legislativo, poder judicial y toda clase de instituciones públicas, así como privadas, entre las cuales destacan la consecución de prórrogas, financiamientos, descuentos, pagos a proveedores, suspensión y extensión de plazos, apoyos en capacitación, así como redes de consumo entre la población, empresas y gobierno. Propusimos protocolos para volver a la normalidad de una forma responsable con todas las medidas de sanidad desde casa, transporte y empresas. Pedimos la suspensión de verificaciones e inspecciones de temas no relacionados con la pandemia. Hicimos alianzas con sindicatos para promover un seguro del desempleo y un fondo emergente para quienes han perdido su trabajo. Exigimos respeto a nuestros derechos y defendimos empresas por negligencias, abusos, extorsiones e intentos de corrupción. Demandamos incremento de pruebas COVID y la instalación de una línea para denuncias de centro de consumo clandestino, así como reuniones y eventos que provocan que se incremente el contagio. Pero también les comparto que no hemos dejado de trabajar un solo instante en diversos temas que nos ocupan como sector empresarial organizado. Hemos levantado la voz de manera constante para frenar la inseguridad y reducir los delitos que enfrentamos, esos que lastiman a las personas y a las empresas. Logramos que se creara el Observatorio Ciudadano del Poder Judicial para que desde la perspectiva ciudadana podamos opinar, sugerir y evaluar la impartición de justicia en nuestro Estado, así como evitar la impunidad. Hicimos una alianza con el Sistema Anticorrupción para implementar acciones que prevengan y frenen este fenómeno que tanto lacera a nuestro país. Damos pasos importantes para lograr una simplificación administrativa que no sea obstáculo para la inversión. Se eliminó el dictamen único de factibilidad para los sectores que no lo requieren y con ello las empresas puedan abrir en poco tiempo y sin trabas administrativas. Estamos construyendo lo necesario para que quienes viven del sector agropecuario. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a quienes nos están escribiendo. Nos dicen una educación a distancia y carga horaria más para los maestros y en los mejores planteamientos se hacen actividades de forma semanal, lejos de hacer actividades ergonómicas, son actividades extensas, en particular en español y matemáticas. Los directores exigen que los docentes estén conectados con los alumnos al menos 3 veces a la semana y tienen que enviar evidencias y más evidencias de su trabajo. Nos dicen algunos de los comentarios, Félix Olórzano, Reina Carreón, Vale Flores nos dice: nadie sobre la ley, el SUMAM lucha por nuestros derechos laborales. Oscar Chávez, hola amigo Oscar, gracias, saludo igualmente, saludos. Los casos de COVID-19 nos dicen se han incrementado en exceso. Para poder cuidar a los demás debemos cuidarnos primero cada uno de nosotros. Gracias a todos los que nos están compartiendo y dando su opinión. Estamos en esta tarde pues reflexionando sobre estas cosas que están ocurriendo en el Estado de México. Y bueno, pues continuando, hoy tenemos la grata presencia en una entrevista vía Zoom, por supuesto, con el licenciado Cristóbal Coyote. Mi querido licenciado, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Con el gusto de saludarlo y con el gusto de nuevamente estar presente aquí en su programa. Muchas gracias, mi estimado licenciado. Bueno, pues el tema de esta tarde es muy importante. Créame que seguramente usted ya revisó el planteamiento del teletrabajo que se hace en la Ley
Federal del Trabajo, que se reformó el artículo 311 y se anexó un capítulo con varios artículos. ¿Qué opinión le merece esto, Milik? Profesor, está ajustándose el tiempo de lo que nos está deparando el destino y yo creo que pues nos alcanzó esta reforma en conjunto con la reforma que laboralmente se está manejando para este año. Sin embargo, hay muchas cosas que aportar, es decir, hoy nos están diciendo que trabajemos desde nuestro espacio personal, familiar, llámese hogar o donde radiquemos, pero nos están condicionando varias cosas, profesor. Una de ellas es que, pues, que dispongamos de luz, de internet, porque evidentemente es el instrumento con el cual se tiene que desarrollar esta actividad laboral de entrada. Pero la gran pregunta es que si los patrones tienen la posibilidad de adicionalmente asumir estos costos, porque usted sabe que la luz y el internet ya no son tan baratos y que día a día pues se va a incrementar adicionalmente a la canasta básica de todos los mexicanos que tenemos la actividad laboral, pues estos costos, profesor. Y la verdad es de que el país no está dando el incentivo necesario para que el propio trabajador asuma estos costos. Esa es una Claro. de las cosas que observo. Y la otra que también me resulta importante es el tiempo, profesor. Muchos de nosotros estamos viéndonos sumergidos en un espacio de tiempo que necesariamente le tenemos que dedicar a nuestra actividad. Pero con el ingrediente, profesor, que el tiempo también lo tenemos que compartir con nuestros hijos, con nuestra pareja o con la persona que tenga la necesidad que en la casa también utilice este instrumento. Es decir, la reforma viene a dar una serie de situaciones complejas que yo creo que difícilmente la ley podrá regular esta actividad, profesor. Es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta y en los años por venir van a generarse los antecedentes necesarios, ya sea en los tribunales o en la propia corte o en los órganos federales que imparten justicia. Mi estimado licenciado, fíjese que dentro de los derechos especiales, como le llama esta reforma y sobre todo el artículo 330E, que es un artículo nuevo, a mí me llama la atención, bueno, los ocho puntos que se establecen, pero en particular el punto número 6, que va dedicado a todos los trabajadores. Sobre todo me quiero centrar en el profesorado. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Toca los puntos torales. Hay una jornada laboral para el trabajador y en el caso de los maestros están siendo violentados terriblemente en este rubro porque los están obligando hoy, la gran crisis, webinar 1, webinar 2, webinar 3, webinar 1, por favor lo tomas a las 7 de la noche, webinar 2 a las 10 de la noche, etcétera. No están respetando horarios, los quieren tener conectados. ¿Qué le puede usted decir a las maestras y a los maestros del municipio de Toluca, estimado licenciado? Profesor, aquí la situación se lo comentaría en dos perspectivas. Sí, Una, usted ya lo dijo hace rato antes de entrar a la entrevista, todavía tenemos una ley del trabajo estatal que no se ha empalmado con el trabajo o con la actividad en casa. Esto es algo que es de llamar la atención porque usted hace rato decía que el Estado de México se ha quedado a la deriva de las posibles reformas que pudieran advertirse y que se pudieran empatar con la reforma federal que hay. Esto hace que, desde luego, haya muchas inconsistencias aún. Recuerde que el profesorado en el Estado se rige por la ley del trabajo sí, claro. estatal. Lo que va a pasar, profesor, es de que vamos a tener que establecer de aplicación supletoria esta reforma de la que usted está hablando. Es decir, para generar un criterio,
tendríamos que estar estableciendo que se aplique la reforma, la Ley Federal del Trabajo, para que así se norme, en todo caso, un criterio de aplicación legal a un caso concreto. Es por Claro, eso que en el tema que usted comenta, que me parece totalmente válido, legítimo, tendríamos que también estar observando los convenios internacionales que le van a generar al Estado la imposibilidad de aplicar de manera rigurosa los horarios que ellos pretenden establecer. Y aquí yo creo que lo que usted está destacando me parece muy importante, porque esto debe de llegar hasta el gobernador, pasando por el ilustre presidente del Tribunal de Arbitraje, llámesele, perdón eh, la risa, ¿eh? llámesele presidente, pero al final de cuentas sí debe de haber una reglamentación más rigurosa en el Estado, porque desde luego impacta en el ámbito de la persona, profesor. Esto es algo que deberíamos de darle la dimensión. El profesor tiene un espacio de tiempo que se tiene que reservar para él y no estar precisamente en la intención o en la obligación de estar al pendiente de su equipo de cómputo. Eso me parece trascendente que usted lo destaque en su programa y que desde luego habrá que generar los antecedentes, profesor, para que se vayan normando los criterios en los tribunales laborales estatales y, ¿por qué no?, darle un antecedente más adelante ya en los tribunales federales. Pues esa es la pretensión de poner estos temas ya en la opinión pública, porque aun cuando este decreto se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 11 de enero del 21, pues lamentablemente mucha gente no lo conoce, estimado licenciado Cristóbal, y eso es un punto que yo no sé cómo lo podamos superar, ¿eh? No sé qué estrategias podamos utilizar para que el profesorado y, por supuesto, los ciudadanos estén enterados de esto. Y bueno, de los 8 puntos, me parece que pues, hay que destacar todos. Por ejemplo, la obligación, en este caso, en aplicación supletoria, la autoridad educativa tiene que proporcionar el equipo de cómputo, el mantenimiento y todo lo que ya marca este agregado que le hacen a la Ley Federal del Trabajo. Pero ya hablando de las instancias gubernativas, licenciado, creo que aquí hay que revisar a fondo lo que es la ley de ingresos y egresos para ver si ya hay cantidades destinadas para todos los maestros en este rubro. ¿Qué piensa usted, mi querido licenciado? Desde luego que es una reforma que impacta a nivel individual al profesor, pero desde luego que va acompañado de un tema que usted mismo lo está poniendo en la mesa de la discusión. Hay reformas que se tienen que calcular en todo sentido, profesor, administrativa, jurídicamente y desde luego financieramente. Esta reforma está impactando a todos los mexicanos, sobre todo al sector patronal, tradúzcase la competencia de la Ley Federal del Trabajo, porque tienen que absorber ellos, porque la ley así lo establece, que ellos absorberán los costos de este teletrabajo o Así del es. trabajo en casa o del home work, según pomposamente se le dice. En el caso de las instancias gubernativas, profesor, forzosamente para que un profesor se le obligue a establecer un horario, las obligaciones que este tipo de trabajo, este tipo de actividad se genere, desde luego que tendría que asumir el costo de todo esto que se implementa, pues el Estado. Y yo no veo, acaba de aprobarse o está por aprobarse el presupuesto anual en el Estado, que lo detuvieron por ahí desde diciembre, y no se ve que exista un incremento o se haya previsto esta parte en el presupuesto estatal. Luego, entonces, profesor, creo yo que en este año va a ser imposible que la instancia, en este caso educativa, patronal, le pueda proveer al profesorado este insumo. Y lo que sí podemos advertir, profesor,
es que sí se necesita una compensación salarial inevitablemente o urgentemente para que los profesores no se queden más cortos en el ingreso, que si ya de sí es castigante, con todos los incrementos en la canasta básica y con los costos de vida, hoy más que nunca el profesorado tiene que darle ese incentivo porque carga a cuestas en sus hombros la educación de un país. Yo es así lo veo. No, y es así la obligación. Nosotros como sindicato es requerir al gobierno a que efectivamente se dé eso, porque es lamentable que hoy una carga financiera está en los hombros del profesorado, lo quieran o no reconocer. El solo hecho de invertir en los rubros que acabamos de mencionar, en equipos de cómputo, pago de luz, conectividad y todo ese asunto, es responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque así está establecido en la Constitución. Es una obligación constitucional brindar educación a los mexicanos. Mi querido licenciado, nos quedan pocos minutos. ¿Qué dice usted de Toluca en este momento? Hay mucho nerviosismo, profesor. Hay mucho nerviosismo. De hecho, usted ya sabrá que se están dando pues la consumación de las alianzas electorales. Y ahorita yo observo en el ambiente una serie de nerviosismo de muchos actores. Yo esperaré en este caso a que se consuman tanto los convenios de coalición de los partidos como las definiciones finales que establece el propio calendario electoral. Yo creo que tenemos que ir marcando la pauta en función a los tiempos electorales y no por generar el nerviosismo se están adelantando, precipitando las cosas. Yo veo que hoy más que nunca tenemos que entender nuestro tiempo y nuestro tiempo en este caso es precisamente atender lo urgente, lo básico, es decir, usted ahorita está diciendo el tema del profesorado en función al tema educativo. Hay muchas prioridades en el país, profesor. Yo Claro, creo que vayamos avanzando en el tema y esclareciendo el punto, sobre todo, cómo vamos a llegar a ese famoso domingo 6 de junio, precisamente, y en qué condiciones de país, en qué condiciones de salud vamos a estar los mexicanos y en general todo el mundo para saber a lo que nos vamos a enfrentar. Yo creo que los cálculos que muchos compañeros de Toluca están generando, pues, lo único que están haciendo es que se estén viendo mal, porque se están precipitando en muchas posiciones de lo que hoy debería de ser otra orientación. ¿Y qué le digo, no? La autoridad municipal está totalmente rebasada en muchos aspectos en el tema de la pandemia. así es, mi querido licenciado. Un comentario final para cerrar ya nuestro programa. Estamos a escasos 2 minutos de concluir. Pues agradecerle, profesor, y que este casi cierre de mes, principio del próximo, sea importante, sobre todo para que siga impulsando esta dinámica y sobre todo el conocimiento de las reformas laborales que están impactando tanto al tema educativo, al profesorado. Yo creo que vale la pena que como sindicato, profesor, impulse desde su trinchera ese beneficio económico que le urge mucho al sector docente, porque se lo agradecerán muchas personas y muchas familias. Muchas gracias, estimado licenciado. Pues quedan estos temas en la mesa, queda el tema de la vacuna para los maestros, este tema de salarial, los apoyos que ya están garantizados dentro del apartado A y que serán seguramente motivos de lucha en los siguientes días, en las siguientes semanas, en donde esperamos, por supuesto, contar con el apoyo del licenciado Cristóbal y de muchos grandes amigos dentro de que se desempeñan en este terreno. Licenciado, pues agradecerle nuevamente la gran posibilidad de saludarnos y de colocar estos temas tan importantes, tan fundamentales dentro de un diálogo que abrimos a la sociedad para que participen y que nadie se sienta marginado de este trabajo de construcción que se está haciendo. Le agradezco mucho, le mando un abrazo a la distancia, estimado licenciado, y le deseo que haya salud. Salud para usted, para todos los ciudadanos, para todos quienes nos escuchan. Y recuerde, maestra, maestro, su voz es la voz de la libertad.
Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Excelente tarde. Adiós.